Por lo tanto, el resultado final de estos postulados es la nada misma, ¿sí? El movimiento lo es todo, el cambio, la oposición, esto es lo que siembra las bases del materialismo dialéctico, que concluye justamente en el reconocimiento de la nada, puro nihilismo simplemente. Quizá han estudiado en algún momento en filosofía los antiguos filósofos como Parmenides y Heráclito, que hablaban de lo permanente y la quietud y el cambio. Heráclito es uno de los filósofos en los cuales este espíritu, digamos, de la crítica o de la doctrina negativa tiene sus mayores manifestaciones, porque él es quien proclama el principio del cambio, con aquella famosa interpretación en la cual dice: no es posible bañarse 2 veces en la misma agua de un río, ¿sí? Reconociendo la importancia o la, digamos, el principio de cambio que rige ante el ser de las cosas. A lo que una doctrina acertada, desde la doctrina positiva, podría responder que es cierto, no es posible bañarnos en el mismo volumen de agua, en la medida en que nosotros, por ejemplo, nos introducimos en una bañera o en algo, el volumen puede cambiar, pero en sí la esencia, que es el hecho de estar metidos en una sustancia líquida que tenga determinadas características que hagan que eso sea agua y no otra cosa, son lo que afirman la existencia del ser. Por lo tanto, no todo es cambiable. Bueno, en el plano antropológico, ¿qué genera esta situación? De alguna manera, el liberalismo, al negar la esencia de las cosas, y en definitiva al negarla porque en la esencia de las cosas nosotros reconocemos la existencia de un ser superior y creador de todas ellas, al negar a Dios y poner en el centro del análisis la acción creadora del hombre, se comprende entonces que el hombre haga de su libertad el fundamento de la existencia y por lo tanto que la dinámica o el movimiento de esa libertad no pueda ser otra cosa sino la negación de todo aquel límite divino, natural, histórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo puede esta libertad reconocerse y afirmarse como liberación de cualquier tipo de determinación que se le imponga. Esto es lo que siembra la base del principio de heteronomía kantiana. El hombre tiene que reconocer que nada puede imponerse sobre su libertad. Las consecuencias de este principio, podríamos decir, aplicadas al aspecto moral, no son sino las manifestaciones de un libertinaje que hace que el hombre dirija sus actos no orientándolos hacia el bien, sino hacia aquello que él elige o que considera como bueno, justo, recto, siembra las bases del subjetivismo y por lo tanto genera un entendimiento distorsionado de lo que es, en definitiva, esta nota distintiva que constituye al ser humano, que es la libertad. En definitiva, toda esta lógica de la contradicción es la que siembra las bases de la dialéctica y su fundamento ontológico ya no es el ser, no es la esencia inmutable, sino el continuo devenir, el continuo cambio, la imposibilidad de la permanencia y no procede de lo mismo a lo mismo, sino que vive de la negación de aquello que es. Esto es lo que alimenta todo el discurso del método, esto es lo que, digamos, deriva en el materialismo dialéctico y lo que explica las manifestaciones que en el plano cultural, educativo, social en general, rigen las leyes y un montón de situaciones que hacen que en la realidad en la que nosotros vivimos
las cosas cambien tan abruptamente de un día para otro, que no haya una respuesta certera, permanente en el tiempo, basada en un principio que fundamente el motivo de esa permanencia y demás, tal y como lo vemos en nuestros días, como les decía.